Bueno, arrancamos entonces. ¿Les parece? La idea de esta charla es eh, hacer un resumen de la idea que teníamos pensado cuando arreglamos con Nicolás de ir a visitarlos, ahí al centro de estudiantes, a la UCA, y que tiene como título Aún estamos a tiempo, nosotros somos y hacemos nuestro propio futuro. Y en el contexto que idealizamos esta charla, era un contexto de una economía un poco más normal, en una sociedad un poco más normal y en un país un poco más normal, cosa que ahora no tenemos ninguna de las tres. Hago referencia a lo que yo viví. Yo vivo en Brasil hace 33 años y cuando vine a Brasil, 38 años, 39 años atrás, la idea que me cautivó fue una frase de Ferdinand Foch que dice: es preferible pecar por ejecutivo que por ineficaz. Es en la balanza entre los aciertos y los errores donde medimos el verdadero valor de una persona y no en la falta de errores de quien nunca tuvo aciertos. Y esto a veces explica por qué la gente no se mueve, porque tiene miedo de equivocarse. Entonces prefiero no hacer algo a hacerlo, equivocarme y que me critiquen además por ese error. Dentro de ese contexto, el mundo fue cambiando. El hecho de poder estar haciendo esta charla por este medio, lejos, cada uno en sus hogares, pero están todos juntos en una plataforma que nos permite cambiar ideas y discutir opiniones, muestra que el país cambió, el mundo cambió, y si una cosa nos debe quedar muy clara es que todo va a seguir cambiando. No hay ninguna duda de que esto va a cambiar. Y el COVID-19 de alguna forma también obliga a replantearse ese cambio, porque aún en el caso que mañana digan todo está liberado, pueden salir, nos va a costar un poco, sobre todo a ustedes los jóvenes, ir a un baile o a un bar o a un evento masivo por el miedo que nos genera el salir después de estar tanto tiempo en nuestras casas sin tener contacto social. En esa idea, en este momento, si hubieras dado una conferencia normal, estaría mostrando algunas fotos que tienen que ver de cómo el mundo fue cambiando, el teléfono analógico, las empresas que de alguna manera interpretaron que esto nunca iba a ser diferente. Y les cito algunos ejemplos. Cuando allá por 1990 empieza la telefonía celular, había en el mundo dos claras y grandes empresas. Una era una finlandesa, que es Nokia, y otra una brasilera, que con licencia Nokia fabricaba para América Latina, y llamaba Gradiente. Ninguna de esas dos empresas hoy es líder, pero en aquel momento eran prácticamente monopolio. Y no se pusieron a pensar que la tecnología podría evolucionar y que las cosas podrían cambiar. Lo mismo ocurrió cuando en algún momento se utilizaban, y ustedes son bastante jóvenes como para eso, pero probablemente algunos lo recuerden, sus padres seguramente también, para ir de un lugar al otro utilizábamos guías impresas, que le colocábamos, buscábamos el nombre de la calle, el número de la calle, de dónde estábamos, que teníamos que buscarlo, nadie hablaba con nosotros, ni nadie de la guía hablaba con nosotros, y cuando buscábamos nos decía que seguía en la página tal, y en la página tal íbamos acompañando. Cuando viene la tecnología se da una primera disrupción en el mercado, y esa disrupción se dio en una industria que no existía, que se desarrolla, que crece y que se muere en 5 años. Y me refiero al GPS. ¿Cuántos de ustedes compraron GPS en el último año? Nadie compra más GPS, porque hoy utilizamos el celular por el cual yo estoy hablando, ya que mi computadora no funcionaba, y empezamos a utilizar Google Maps o Waze o alguno de esas aplicaciones vinculadas al transporte. Algo muy parecido ocurrió cuando en una época utilizábamos las máquinas de foto que utilizaban rollos de 12, de 24, de 36. Había una industria del papel, del rollo, de la máquina, de la revelación. Kodak tenía el 90% del mercado en números redondos a nivel mundial, 170.000 empleados. ¿Quién podría hacerse loco con una empresa de ese tamaño? Que en 1975 crea la cámara digital, que por interpretar que el mundo no estaba dispuesto a tener una tecnología tan de punta, la dejó en un costado y la guardó en un cajón. Y allá por 1990 y algo, empieza
Sony a desarrollar la máquina digital que Kodak, líder del mercado, había guardado y empieza a generar una industria con un modelo económico totalmente diferente porque nadie más imprimía nada. ¿Cuál fue la última vez que ustedes fueron a imprimir una foto en algún lado? En ese contexto, en 1998, Kodak prácticamente funde. De tener 170.000 empleados pasó a tener 7.000 y en algunos lugares desapareció. Y ahí se da la segunda disrupción del mercado, porque una industria que no existía nace, se desarrolla y se muere en 7 años. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes compró una máquina digital fotográfica? Hoy utilizamos el teléfono celular para filmar, para sacar foto panorámica de rostro, moviéndose, no moviéndose, de todo. Entonces, toda la tecnología se va circunscribiendo, y podríamos dar el ejemplo del reloj despertador, de cosas vinculadas a la salud. Hay un montón de cosas que hoy se hacen por intermedio de un servicio. Y concluyo con dos. La primera tiene que ver con el pasacassette, que era un disquete, no sé cómo se llama, un disquete, ¿se llama? ¿Disquete? No, no me refiero al disquete, no es el disquete. Es lo que se colocaba en el auto, el cassette, que se colocaba en el auto para escuchar. Que agarrábamos una lapicera Bic y hacíamos el rebobinado con la lapicera Bic, de ahí pasa al CD, con mucha mejor tecnología, el sonido era increíble, de ahí pasa al pendrive, y hoy, ¿qué utilizamos? Utilizamos Spotify, pagamos una cuotita por mes y tenemos música, pero por el campeonato del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes fue a comprar un disco o un CD a una disquería? Ni sé si hay disquerías. En mi época había disquerías. Uno iba y compraba discos, compraba después CDs. Lo mismo ocurre con el VHS, década de 1980, donde después pasa al DVD, al Blu-ray. Y ahí se da una circunstancia muy interesante también, que tiene que ver con que toda la cuestión tecnológica y de comunicación rompe inclusive trabajo de la economía informal, porque no tiene más sentido ni siquiera comprar un DVD pirata. ¿Qué hacemos hoy? Pagamos una cuota y estamos en Netflix y tenemos opción a todo lo que se nos ocurra. Si estamos suscriptos a Amazon, también podemos ver películas. Entonces fíjense cómo el mundo fue cambiando. Pero hay tres circunstancias que tienen que ver con cómo ustedes y cómo yo tenemos que prepararnos para un mundo que hasta el COVID ya era competitivo. Imagínense a partir de ahora donde el mercado de trabajo y el mercado económico de las empresas va a ser menor. Y eso se traduce en tres palabritas, que es ser mejor, ser diferente y ser productivo. Mejor siempre que el otro, diferente que el otro y más productivo. ¿Y qué es ser más productivo? Cuando uno habla de productividad, lo que menciona como productividad es hacer lo mismo que otro hace con mayor cantidad de unidades en el mismo plazo de tiempo. ¿Eso por qué? Porque cuando yo puedo fabricar más productos en el mismo plazo de tiempo que otra persona que fabrica lo mismo, yo voy a conseguir, en la mejora de la cantidad producida, negociar con mis proveedores para que como compro más insumos, la cantidad, el valor de precio del insumo baje, el costo. A partir del momento que estoy fabricando más y que yo consigo negociar con mis proveedores para que bajen el valor de mis insumos, yo voy a conseguir producir más barato. Y si además de hacerlo más rápido y consecuente más barato, consigo hacerlo de mejor calidad, voy a conseguir tener un producto mejor y más barato para disputar un lugar en el mercado del que demande ese producto o ese servicio, donde como yo vendo más barato y un producto o servicio mejor, voy a vender mucho más que mi competencia. La competencia va a vender menos y probablemente se funda. ¿Y qué es lo que va a decir la competencia? ¿Me fundí porque soy incapaz, porque no conseguí ser mejor, diferente o productivo? No. Le va a echar la culpa al gobierno. No importa el gobierno, no importa la ideología, no importa si es Macri, si es Fernández, si es Cristina, si soy yo, no importa. Así que la culpa es de fulano, porque no me dio herramientas, porque no me permitió competir, cuando en realidad el desarrollo empresarial depende de cada uno de nosotros. Le voy a hacer un adelanto, y acá hago una interrupción en relación a lo que será el video de hoy a la noche. A partir del COVID-19 y en la República Argentina ya no hay más
clase media, clase baja, clase alta, empresarios, empleados. No, las clases sociales y económicas se van a dividir en 4. Y ustedes elijan dónde van a estar. La primera, o el primer grupo social y económico van a ser los empleados del servicio público a nivel nacional, provincial o municipal, donde no importa si la cuarentena dura un año, estamos tranquilos, nos pagan el sueldo, no hay rebaja de sueldo, el ajuste lo hace el otro, día 30 o no sé cuándo cobran, van a tener la plata en la cuenta corriente, tomando cervecita quien tome cervecita, tomando mate quien tome mate, Netflix, Spotify y viva la vida. El segundo grupo va a tener que ver con la gente que no pudiendo tener un empleo público y no estando dentro del empleo formal, va a necesitar una ayuda social del Estado. Cada vez son más los argentinos que requieren la ayuda social del Estado. Y les doy un dato. Cuando el Estado abrió una ayuda extraordinaria de 10 mil pesos, se anotaron 7.100.000 argentinos. Y esto nos coloca en una grave situación, porque el gobierno va a tener que apelar a mayor cantidad de recursos para que gente no se muera de hambre. Llamémoslo tarjeta alimentar, planes sociales, AUH, lo que sea. Pero hay millones de argentinos, no son pocos, son millones de argentinos que todos los días se paran como si fuera un nidito donde viene un pájaro grande, abrimos la boca y nos tira el alimento para toda esa gente que por cualquier motivo, no importa cuál, depende del Estado. El tercer grupo tiene que ver con los empresarios y empleados y comerciantes pymes, donde en algún momento, más tarde o más temprano, van a requerir la ayuda del Estado, sea para un préstamo subsidiado, para una reducción de impuestos, para una compra gubernamental para que no se mueran de barbijo, máscara o lo que sea. En el cuarto grupo están lo que el gobierno denomina miserables, que son los empresarios de mayor tamaño a los cuales el gobierno siempre los va a atacar. Porque en un modelo socialista la diferencia está clara, es lo que tienen contra los que no tienen. Como los que no tienen cada vez son más que los que tienen, esa lucha de clases le demuestra a la gente que no tiene, que cada vez es más, que hay alguien del gobierno que los cuida. ¿Y cómo los cuida? En lugar de darle oportunidades para estudiar y para trabajar, le saca al que tiene para darle al que no tiene. Pero es una cuenta media macabra, porque imaginemos que cualquiera de ustedes tenga 10 millones de dólares porque estudió, trabajó, lo heredó, lo que sea. El gobierno dice, Nicolás tiene 10 millones de dólares, esto no puede ser. La justicia social nos tiene que obligar a estar más equiparados. Y en lugar de dar herramientas para los que están abajo puedan subir, el gobierno lo que hace, porque es un gobierno socialista y no discute ideologías, pero claramente es un gobierno populista, agarra del que tiene y quiere distribuirlo en el que no tiene. Cuando tomen los 10 millones de dólares de Nicolás y se lo den a 10 millones de argentinos que necesitan planes, $1 a cada uno, la pregunta es, ¿habrá solucionado el gobierno la crisis de pobreza? No, ahora tienen un pobre más. Además de los 10 millones de pobres, tienen a Nicolás, que tenía 10 millones de dólares, que producía algún bien o algún servicio, que generaba empleo, que pagaba impuestos, y como el gobierno tomó los 10 millones de dólares y se los repartió en 10 millones de argentinos a $1, no resolvió el problema y le sacó la plata al que producía. Si eso lo va haciendo todo el tiempo, en corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero innegablemente en algún momento va a venir, vamos a tener un montón de pobres. Y esa es la cuestión más importante que tenemos que percibir. Porque a pesar de tener a los miserables, como determinó el gobierno que los trataría, no es ajeno a ellos, a estos empresarios grandes, que el gobierno les tiró un huesito. ¿Y este huesito qué es? Salió Argentina de las negociaciones del Mercosur. Y al salir de las negociaciones del Mercosur, lo que provoca es que Argentina se cierra, que no vendrán productos del exterior porque Argentina no va a bajar el impuesto de importación extrazona, con lo cual esos empresarios, aún siendo considerados como miserables, van a depender del gobierno para que no les abra el mercado y puedan seguir construyendo o generando bienes y servicios caros y malos, porque los argentinos solo vamos a poder comprarles a ellos. ¿En cuál de los 4 grupos quieren estar? Nicolás, abrí tu micrófono y representá al resto de la sociedad. ¿En cuál querés estar? Em, y claramente voy a estar en el lado que no quiera quedar detrás, digamos,
y mantener a un montón de personas que por ahí la solución esté en otro lado. Yo soy creyente de que la educación es la herramienta para poder hacer salir a este país adelante y no un... Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con vos, pero te doy un dato y compartimos un dato. Ustedes escucharon o leyeron, y los invito a que lo hagan, busquen en internet, busquen en libros, busquen en bibliografías, en ensayos, en artículos. ¿En qué lugar del mundo gente instruida vota ideología de izquierda? No van a encontrar. Entonces, ¿cuál es el negocio? Para que gobiernos de izquierda propongan que la gente estudie, si cuando estudian y se instruyen, los dejan de votar. Es un tema curioso. Pero fíjense lo más grave también. Según un dato de la Universidad de Barcelona, sin contar con el coronavirus, esto era antes del coronavirus, el 50% de los trabajos que hoy conocemos no van a existir más en 10 años. Y según un estudio de la Universidad, en realidad del Banco Mundial, chicos que hoy tienen menos de 10 años van a trabajar en empleos que todavía no fueron creados. Entonces, ¿cómo nos preparamos para todo eso? ¿Cómo hacemos para prepararnos para un mercado que fue cambiando en los últimos 40 años de una forma un poco más lenta y que a partir de la irrupción del Internet, de las comunicaciones, de los aumentos y mejoras tecnológicas, va cambiando tanto? Hoy en un montón de lugares del mundo no hay supermercados que tengan cajeros, por ejemplo. En los Estados Unidos, las estaciones de servicio no tienen quien te atienda. En Japón, vos vas con un carrito de supermercado, vas colocando las cosas dentro del carrito y se termina el carrito siendo la caja de la compra. Yo estoy atento acá y si se mueve la mesa es porque una de las gatas está pasando por acá cerca. En cualquier momento aparece Manu dando vuelta o por adelante o por atrás. Ya la van a ver. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como profesionales y que ustedes sobre todo van a tener para poder sobrevivir en un mundo más competitivo? Y le voy a dar 10 muy rápidamente y a partir de ahí, si quieren, abrimos a preguntas y respuestas. La primera cuestión es tener visión sistémica. Y esa visión sistémica se ampara en la necesidad de mirar las cosas de arriba, tratar de ver todo lo que hacen ustedes estratégicamente, lo que estudian, dónde trabajan, cómo desarrollan sus empresas o sus profesiones. Esperen que no sé qué está tocando acá. Volví, ahí estoy. Estaba tocando, disculpen que estaba tocando el. Voy a sacarle el sonido. A ver si consigo sacarle el sonido. Ahí está. La cuestión de la visión sistémica obliga a que veamos como si fuera un juego de ajedrez, donde yo analizo lo que alguien está haciendo y miro qué es lo que voy a tener que hacer para no quedar afuera del mercado por lo que él está haciendo. Es un profesional, es una empresa, es un competidor, es una empresa complementaria, es el gobierno, es la oposición, igual. La segunda cuestión tiene que ver con romper paradigmas. En esta ruptura de paradigmas, el ejemplo que siempre doy es de unos monitos, 5 monitos, en una sala donde científicos evalúan su comportamiento, donde colocan una escalera, arriba de la escalera ponen bananas, y donde cuando cada uno de los monitos subió la escalera para agarrar las bananas, los científicos mojaron con agua fría y en alta presión a los 4 que quedaban abajo. Los 5 subieron más de una vez, los otros 4 se mojaron. Cuando todos se mojaron, los científicos sacan a uno de los monos y traen un monito nuevo. Y en ese monito nuevo, que ve la escalera, que ve las bananas y que va a subir, cuando este monito nuevo va a subir, los 4 monos dicen, si este sube la escalera, nos van a mojar de nuevo. Entonces lo agarran al mono y le empiezan a pegar. Cuando esto ocurre, los científicos retiran un segundo mono y hay 3 monos viejos y el monito nuevo, cuando el segundo mono nuevo va a subir la escalera, le pegan. Y así van haciendo siempre hasta que cuando entra el último mono nuevo, los 4 monos que estaban nunca habían sido mojados. Pero cuando el último monito nuevo va a subir la escalera, los 4 lo empiezan a pegar de nuevo. Y el mono para y dice, ¿por qué me pegan? Los 4 monos se miran y dicen, no sabemos, pero al que sube la escalera hay que pegarle. Eso es más o menos lo que ocurre cuando no rompemos paradigmas. Hacemos las cosas siempre igual, esperando que nada cambie, pero todo va cambiando. Y en función de eso, si no nos adaptamos a un mercado diferente y más reducido, nunca vamos a poder sobrevivir. El tercero tiene que ver con la productividad. Y siempre la productividad determina el lucro. Y les doy un ejemplo que ocurrió en mi empresa.
Había un muchacho que trabajaba hace muchos años, que se viene a quejar porque un joven que trabajaba hace 3 años, él trabajaba hace 15, este muchacho joven trabajaba hace 3, ganaba más que el que trabajaba hace 15. Entonces, dice, mira, esto es una injusticia. ¿Cómo es que él gana más que yo? Entonces, le pido un número referencial, Marcio. Le digo, Marcio, haceme un favor, anda al supermercado, vos sabés que todos los últimos viernes de cada mes la empresa da almuerzo a sus colaboradores, hoy es último viernes del mes y quería darle a Naná de postre. Entonces él va al supermercado, le digo, por favor, fíjate si hay ananá. Vuelve al supermercado y me dice, Gustavo, hay ananá. Entonces digo, bueno, Marcio, ¿cuánto sale? Se queda mirándome y me dice, no, en realidad vos me preguntaste si había ananá, yo pregunté si había ananá, hay ananá, pero no importa, ahora vuelvo al supermercado y te averiguo cuánto está el ananá. Le dije, no, no es necesario. Ahí lo llamé al segundo joven, que hacía 3 años que trabajaba, que ganaba más que Marcio, Diego, y le digo, Diego, por favor, anda al supermercado, fíjate, hoy es último viernes de cada mes, le damos el almuerzo, en fin, lo que siempre le mencionaba al otro, y cuando Diego va al supermercado, vuelve y me dice, hay ananá, sale 7 reales cada una de las piezas, pero hay una promoción muy interesante de manga con el 20% de descuento. En función de que la cantidad para comprar era muy alta, negocié un 15% adicional, se puede pagar en 3 cuotas y no tenemos ni que molestarnos en ir a buscarlo, nos traen sin ningún costo. Ah, y se puede pagar en 3 veces. Todo con un viaje solo. Entonces lo miro a Marcio y le digo, ¿de qué hablábamos? Y ahí me dijo, entendí. Bueno, Marcio hoy no trabaja más en mí. Y Diego continúa trabajando, porque lo que busca toda empresa es que se aumente la productividad. Y ahí los desafío con una pregunta, con una reflexión. Si ustedes estuvieran trabajando en cualquier compañía, viene la competencia y le ofrece el doble para hacer lo mismo que ustedes hacen hoy, ¿ustedes irían o no? Irían. No, Nicolás, yo te veo a vos solo. ¿Irías? Te pago el doble para hacer lo mismo que hoy haces. Es difícil no irte, en las mismas condiciones que vos tengas hoy. Ese mismo derecho que nosotros tenemos como empleados de ir a quien nos pague mejor y quien nos respete como profesionales y que nos dé un futuro más promisor y demás, es el mismo derecho que tienen las empresas de pagar menos a quien haga lo mismo que ustedes por un valor más bajo. Porque en definitiva tenemos que ser mejores, diferentes y productivos. ¿Cómo aumento la productividad? Con gastos y costos menores. Entonces es importante entender que el lucro está determinado por la productividad que consigamos tener. El cuarto es generar un trabajo participativo. Y en esto tiene que ver claramente cómo nosotros nos sentimos en una situación de un proyecto. En qué forma nos involucramos en el proyecto. Y les doy un ejemplo con 3 elementos. Imagínense 3 albañiles rompiendo ladrillos. Y cuando los 3 albañiles rompen ladrillos, una persona le pregunta al primer albañil, ¿qué es lo que estás haciendo? El albañil lo mira con ironía, típica del porteño, y le dice, estoy rompiendo ladrillos. Como diciendo, ¿no ves? Estoy rompiendo ladrillos. El segundo albañil, que también estaba rompiendo ladrillos, cuando le preguntan qué estaba haciendo, la respuesta es, hago parte de un proyecto que está levantando una pared. Y el tercer albañil, que también rompía ladrillos, cuando le preguntan qué estaba haciendo, responde, soy parte de un proyecto que tengo el orgullo de pertenecer, que está construyendo una casa donde una familia que no tiene hogar va a poder vivir. ¿Cuál de ustedes 3, Nicolás, seguís representando porque solo te veo a vos, creen que trabaja mejor? ¿El que rompía ladrillos solamente, el que pensaba que estaba levantando una pared, o el que estaba formando parte de un equipo de personas que construía una casa para alguien que no tuviera vivienda pudiera recibir? Claramente el último, el que siente el proyecto como propio, digamos. Perfecto. Y ese es el resultado. Esa es la diferencia que hay en cómo, haciendo lo mismo, nosotros sentimos que hacemos parte de un proyecto mucho más grande y nuestra productividad y nuestra competitividad mejora. El quinto ítem tiene que ver con un mercado cada vez más globalizado y más competitivo. ¿Y cómo funciona el mercado? Sitúense como si estuvieran en un avión chico
mal denominado avioneta, pero sirve como ejemplo. Acá el Socorro me trajo un café, así que voy a tomarme un cafecito. Y en esa ideología, en esa imagen de un avión que está volando, piloto, copiloto, tiene un desperfecto, en ese desperfecto el avión tiene que hacer un aterrizaje de emergencia, el avión queda dañado, piloto y copiloto no se hieren, pero cuando salen del avión para tratar de buscar auxilio se encuentran con un león hambriento que los quería comer. Y ellos tienen que resolver qué hacen. Si se quedan en el avión muriendo de hambre, porque no iba a venir ningún socorro a rescatarlos, o si salen del avión y enfrentan al león con un riesgo muy elevado de morir también por el tema del león. Nicolás, ¿qué harías? ¿Te quedás en el... Hacé que la gente levante la mano, si quieres, yo no los veo. No, si alguien quiere participar, yo levante la mano y yo los puedo ver a todos de la compu, pero claramente tomo el riesgo, digamos. Enfrento al... Hay que, Hay que ir ¿qué hacer? contra el león, digamos. Perfecto. El copiloto y el piloto hicieron lo mismo, pensaron exactamente igual. Entonces, ¿qué resolvieron? Una estrategia. Vamos a abrir la puerta del avión, le vamos a tirar alguna herramienta. Cuando el león se asusta, salimos del avión y empezamos a correr. Hacen eso, abren la puerta, le tiran una herramienta, el león se asusta, piloto y copiloto empiezan a correr uno al lado del otro y el león empieza a correr los atrás. Y en el momento que piloto y copiloto empieza a correr y el león cada vez más cerca, el copiloto le dice al piloto, no tiene sentido correr porque el león corre más rápido que el ser humano. Y el piloto le responde, no me preocupa la velocidad del león, yo tengo que correr más rápido que vos. Y eso es el mercado. Porque en definitiva, nadie les va a decir, no, vos haces una cosa, yo te voy a contratar y vos vas a estudiar y entonces vos vas a producir más y de acá a 3 años vas a conseguir dar lucro. No, no. Le voy a decir, ¿quién corre más rápido? Y el que corra más rápido será la persona que va a ser contratada y el otro va a quedar en el camino. ¿Y qué va a hacer? Le va a echar la culpa al león, le va a echar la culpa al gobierno, cuando en definitiva la responsabilidad de que una empresa contrate a uno de ustedes y no a otro es de ese que se esforzó más que el otro. El sexto, yo estoy acá tomando una ayuda de memoria, es que la crisis nos hace ser creativos. Hay un viejo dicho que dice que crisis en chino es igual a oportunidad. Yo la verdad que no tengo idea si eso es verdad o no, estimo que no, pero si así fuera, nosotros los argentinos estaríamos nadando en oportunidades, porque desde que nací estamos en crisis. Ustedes mucho más. Siempre crisis. Ustedes son de una generación que en menos de 20 años van a haber vivido 2 default de la deuda pública. Es algo bastante loco, pero es lo que nos toca vivir. Entonces, en esa crisis viene un dicho que se aplica perfecto a lo que estamos viviendo hoy, que es una leyenda donde un filósofo y su discípulo visitan una aldea muy pobre y le preguntan al jefe de la aldea cómo se alimentaba. Y el jefe de la aldea le dice, nosotros tenemos a una vaca que nos da la leche y los derivados de la leche, la vaca se llama Carmelita, y desde que yo nací está igual. Recuerden el segundo artículo, la segunda sugerencia, que era romper paradigmas. Cuando el jefe de la aldea le dice esto, el filósofo lo instruye a su discípulo a que en la mañana siguiente, muy temprano, cuando se iban a retirar de la aldea, empuje la vaca Carmelita al precipicio y que la vaca se muera. Y el discípulo contrariado le dice, ¿cómo vamos a matar a la vaca Carmelita? Si nosotros matamos a la vaca, esta gente no va a tener de qué vivir. Lo obedece igualmente, empuja a la vaca se cae, la vaca se muere y se van. Y cuando pasa un tiempo, el discípulo del filósofo estaba muy contrariado por lo que había hecho, con peso en la conciencia importante, vuelve a la aldea esperando encontrar desierto. Y sin embargo se depara con una aldea muy próspera, con mucho dinero, llama al jefe de la aldea, era el mismo, vestido espectacularmente bien, y le pregunta qué era lo que había pasado para generar un cambio tan rápido en tan poco tiempo. Y el jefe de la aldea le dice que cuando él y el filósofo se habían retirado, no encontraban a Carmelita. Y después de buscarla y buscarla y buscarla, uno de los chicos de la tribu, de la aldea, observa que la vaca se había caído al precipicio y ahí le dice, seguramente se patinó y se cayó y se murió. Y ahí empezamos a ver qué podíamos hacer porque teníamos hambre. Entonces a alguien
se le ocurre hacer un pedido de comida para aldeas que estaban vecinas, para tener la posibilidad de alimentarse, y entre que eso ocurría y que ellos pudieran sembrar y cosechar, la aldea conseguiría sobrevivir. Esta aldea muy pobre empieza a sembrar, viene la cosecha viene muy buena, devuelven los alimentos a las aldeas vecinas, empiezan a consumir su propio alimento, pero sobraba. Entonces empiezan a vender el excedente a otros pueblos que estaban por ahí cerca, y a alguien se le ocurre agregar valor. En vez de mandar una naranja, mandar jugo de naranja. En vez de mandar un tomate, mandar tuco. Y ahí cuando empiezan a vender tuco y empiezan a vender con un valor agregado, ganando un poco más de dinero, a alguien se le ocurre que en función del tuco podrían agregar un producto complementario, producen harina de trigo, generan fideos, a alguien se le ocurre decir, podemos hacer una pizza, y crean una marca, y ahí abren franquías, y el peso se desvaloriza, y empiezan a exportar, y empiezan a ganar dinero, y ahí es donde el jefe de la aldea le dice al discípulo que lo visitaba, si no fuera porque por un accidente nuestra vaca Carmelita se cayó al precipicio, hoy continuaríamos en una situación de extrema pobreza alimentándonos apenas con lo que la vaca nos da. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales, y mucho más en momentos como lo del coronavirus. Tenemos que empujar vacas carmelitas todo el tiempo al precipicio. Sabes que ahora aparece Denise, pero no veo a nadie. Y estaría bueno que aparezca alguien, por lo menos para tener a alguien con quien conversar, porque si no, no veo a nadie. Ahí El me ve, séptimo, a ver, Nico, ahí me ves, ¿no? ahora sí, ahora te veo a vos. No veía a Claro. nadie, digo, ¿qué pasó? Se me fueron todos. Bueno, el séptimo tiene que ver con ser el comandante de nuestro vuelo por la vida. Mi hobby es la aviación. Y cuando hice el curso de piloto, aprendí que además de la seguridad en el vuelo, había 4 preguntas que todo piloto debe responder siempre, que es quién soy, dónde estoy, a dónde voy y cómo pretendo llegar a donde quiero ir. En el caso de la vida, es quién soy como persona, como ser humano, dónde estoy como profesional, con mis carencias, mis virtudes. Ustedes probablemente lo han visto como matriz SWOT o matriz FODA, ver cuáles son mis oportunidades, mis amenazas, tener muy claro a dónde quiero ir, cuál es mi objetivo de vida. Y el cuarto es cómo voy a llegar, desde donde estoy y cómo soy, a donde quiero llegar de acá a un tiempo. Por eso seguramente ustedes están estudiando lo que están estudiando. Ahí viene el octavo mandamiento, que es ser eternos insatisfechos positivos. Y la insatisfacción positiva, no obstante que es una dicotomía, porque ¿cómo puedo estar insatisfecho positivamente? Se explica fácil cuando ustedes empiezan a leer un libro, empieza a ser tarde, dice, bueno, leo una página más y me voy a dormir, y cuando leen la página dice, bueno, voy a seguir un poquitito más porque está bueno, y pasan 3 horas y siguen leyendo. O cuando miran una serie, 3 de la mañana, temporada, nos pasa a todos, mucho más en época de pandemia. No, un capítulo y me voy a dormir, y son las 6 de la mañana y seguimos mirando la serie. O cuando ustedes, en épocas normales, tienen un profesor copado, y cuando en lugar de mirar todo el tiempo el reloj a ver cuánto falta para irse de la clase, miran el reloj y dicen, ¿ya terminó? No, yo quería más tiempo con este profesor. Y yo sé que hay profesores de esas características. Bueno, esa es la insatisfacción positiva. Lo que tenemos que hacer es nutrirnos de conocimiento, nutrirnos de información, porque es la única manera que nosotros podamos revertir un futuro que claramente no se pinta como bueno, por el motivo que sea. Y fíjense que a veces en diferentes universidades uno se encuentra con profesores que aprovechan de su lugar para de alguna forma adoctrinar a los alumnos a un pensamiento dirigido. Esto no los debe preocupar, porque la mejor forma de cohibir a un profesor a que tenga la voluntad de adoctrinar al alumno, cosa que éticamente la verdad que es bastante feo, es teniendo información y colocando el debate abierto. Si usted me dice esto, pero ¿por qué esto? Yo tengo otra posición, y empezar en esa insatisfacción positiva a generar que otras personas que de repente no piensan como ustedes o como yo, nos empiecen a escuchar y digan, no está tan equivocado Gustavo con esto que está diciendo, no está tan equivocado Nicolás con esto que está diciendo. El noveno tiene que ver con buscar la mejora de la productividad en todo momento. Y para mejorar la productividad hay una fórmula
que la denominé la fórmula del valor agregado. Y que los invito, yo después, Nicolás, te voy a pasar esta información para que ustedes tengan el material y Dale. espero que en breve pueda dar esta charla presencialmente, mucho más amplia porque es 1 hora y media más o menos, donde el desafío es que durante 1 hora y media ninguno de los participantes tenga voluntad de mirar el teléfono celular, que no es fácil. Está difícil eso En igual. esta mejora de no, pero lo conseguimos, te aseguro que lo conseguimos. En esta mejora de productividad y con esta fórmula de valor agregado, el valor agregado se formula con 4 componentes. El primero es el conocimiento, que ustedes aprenden, que yo aprendo, que leemos, que prestamos atención a alguien que nos dice algo, que hacemos un curso, que escuchamos un profesor o una persona que piensa diferente, porque siempre aprendemos más con quien piensa diferente. El segundo contenido que se suma al conocimiento es la habilidad. Y no me refiero a la habilidad de copiarse en un parcial, me refiero a la habilidad de tener algo que hacemos diferente y por esa habilidad nos diferenciamos de nuestra competencia. El tercer ingrediente o el tercer elemento tiene que ver con la adaptabilidad. Esto que estamos haciendo ahora es adaptabilidad. Es adaptarnos a una circunstancia que no prevíamos, que nos viene, nos impone la realidad y en función de esa adaptabilidad sobrevivimos. Ustedes están consiguiendo estudiar probablemente a distancia o por la voluntad propia de cada uno de continuar leyendo mientras otro juega al PlayStation. No puede ir al bar. Ahora daba el ejemplo del bar siempre, ahora el bar no se puede utilizar más como ejemplo. Y todos esos 3 elementos se deben multiplicar por la actitud, que tenemos o que no tenemos. Viene la primera frase, es preferible pecar por ejecutivo que por ineficaz. Es la actitud que tengo de generar la acción y no quedarme esperando que otro haga. Ah, el país está mal. Oh, qué mal que está el país. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros hace para que el país esté mejor? En la gran mayoría espera que venga otro y lo solucione. Y ese otro no aparece. Entonces seguimos, y esto lo vemos con nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y probablemente nuestros hijos, que si no hacemos algo vamos a seguir hablando exactamente lo mismo. Y por último, tenemos que trabajar por objetivos. La diferencia entre metas y objetivos es que la meta es de corto plazo y hace parte de un objetivo mayor. Y cuando consigo completar el objetivo se transforma en una meta para un objetivo más grande. Entonces, por ejemplo, ustedes están estudiando con el objetivo de recibirse. ¿Cuál es la meta? Aprobar el parcial, aprobar el final si es que tienen final, aprobar la materia, pasar el año, el otro año, el otro año, el otro año, ¡pum!, me recibí. Pasaron por un montón de metas para completar el objetivo. En el momento que se recibieron, el objetivo se cumplió. ¿Y cuál pasa a ser otro objetivo? Posgraduación, maestrado, doctorado, el máster que le dicen en castellano, doctorado. O sea, siempre el objetivo se transforma en una meta para un objetivo mayor. Entonces, en ese contexto, y con esto concluyo, ¿por qué cada uno de nosotros es como es? Y la respuesta es bastante simple. Tiene que ver con 3 ingredientes también. El primero es porque venimos de una genética donde papá y mamá tuvieron un hijo, nacimos, donde además de esa genética tuvimos una educación que en la primaria y en la secundaria, o como se llame ahora, la determinaron nuestros padres. Cuando empezamos a ser personas con discernimiento propio, empezamos a resolver qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas profesionales y elegimos una carrera terciaria o una carrera universitaria. Eso sería el ser humano, genética y educación. El segundo componente tiene que ver con el medio en el cual nos movemos. Difícilmente alguien que se mueva en un medio marginal, salvo que entienda que eso no lo quiere porque lo ve y no le gusta, va a salir de ese medio. La adaptabilidad hace que por la sobrevivencia nos tenemos que adecuar al medio que vivimos. Y por eso, si alguno en algún momento de ustedes iba a la cancha, cuando se podía ir a la cancha, eran personas sumamente educadas, como parecen serlo en este momento, pero iban a la cancha, el referí marcaba penal contra el otro equipo y seguramente ustedes no le iban a decir, referí, reflexione, piense en su familia, analice que esta situación podría ser diferente. No, le mandan una puteada en 500 idiomas y porque se están adaptando a ese medio, que era un medio deportivo donde todo el mundo va a ir para putear al juez, no importa de qué equipo la idea es esa. La tercer ingrediente, el tercer componente tiene que ver con la circunstancia. Y la circunstancia es la que hace que nosotros seamos como somos. Porque además de la genética, la educación, el ser humano como tal, el medio en el cual nosotros nos desarrollamos, si tenemos una mala noticia, una enfermedad, perdimos el empleo, nos separamos,
nos peleamos con la persona que queremos, tuvimos un problema de alguien muy próximo que tuvo coronavirus y se murió o lo que sea, cambia nuestra percepción de la vida. Entonces, vamos a tener una vida de acuerdo a lo que queremos tener por la genética y la educación, por el medio donde nos desarrollamos y por las circunstancias de la vida que nos tocó vivir. En ese contexto hay tres tipos de personas. El pesimista, que todo le parece mal, no importa lo que digan, no, está mal, y vos decís, che, ¿y cómo te sentís? Mal, gracias, porque le gusta estar mal. O te dice, mira, tengo fiebre, y el otro dice, no, pero la mía es contagiosa, me agarré coronavirus. Hay un montón de gente que está queriendo tener coronavirus para contarle al otro que tuvo coronavirus, si se salva. La segunda parte son los optimistas, que son aquellos que todo está bien, no importa lo que pasa, pero no tienen laburo, no les va bien en el trabajo, no tienen una profesión, no tienen una empresa, pero dice, Dios proveerá, siento una energía espectacular, después del coronavirus empiezo a buscar laburo. Y los terceros son los entusiastas, aquellos que sabemos que las cosas no están muy bien, pero que podemos hacer algo para que estén mejor. En todo ese contexto, y la charla es mucho mayor, pero quiero cerrar acá para que ustedes puedan preguntar, la idea es que cada uno de nosotros individualmente puede tener una vida mejor y cuando nosotros pensamos en que nuestro desarrollo individual puede ayudar al otro para que esté mejor, podemos construir una sociedad mucho más justa, donde la justicia social se dé exactamente dando oportunidades para que estudien los que no tuvieron oportunidad de estudiar, dándole dignidad de trabajo a aquel que hoy depende de un plan, donde los que están necesitando tengan la opción de, por sus medios, conseguir levantar un poco más la vista y ver un futuro mucho mejor. Y por eso concluyo diciendo que la única forma de no preocuparnos por el futuro es ayudando a construir un futuro mejor, individual y socialmente, y eso lo podemos hacer a partir de este momento. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a abrir a preguntas. Si alguno quiere levantar la manito. Yo le quiero hacer una consulta primero. Dale. Em, ¿Cómo podemos llevar a la práctica hoy en día poder... Voy a tratar de abrir en la compu sin sonido para verlos por lo menos, porque si no, no los veo. Dale. ¿Cómo Pero vos podemos arrancá, dale. llevamos a la práctica todas estas situaciones? O sea, porque por ahí al inicio, digamos, esa frase tan yo no quiero mantener a mucha gente, la gente que tiene planes, uno lo mantiene con los impuestos, esas por ahí son frases o conceptos medio duros, digamos, y que quedan ahí nomás. Pero la realidad en Argentina está muy difícil y hay mucha gente que la está pasando realmente mal y cuesta llevarle el mensaje de que el trabajo dignifica a la persona, que se puede progresar en un país a través de la educación y del trabajo. Yo lo veo muy difícil al llegar a la idea, llevar esa idea a las personas. ¿Cómo crees vos que podemos, como sociedad argentina, difundir un mensaje distinto al que se viene trabajando hace muchos años, conociendo que en el medio hay seres humanos y también eh, la- hoy en día la están pasando claramente mal, digamos? Con el ejemplo. Yo creo que la salida está en el ejemplo. Y digo el ejemplo porque les doy un ejemplo. Hace unos 2 años atrás me escribe un líder social de La Rioja, que había una señora, Ana Farías, que ayudaba a un merendero, que además tenía 4 hijos, y que necesitaba harina para hacer tortas fritas y empanadas para venderlas en su comunidad y poder tener una renta. Y que ella no quería tener planes sociales. ¿Cuál hubiera sido lo que todo el mundo piensa cuando podemos ayudar y queremos ayudar? Le mando la harina, ella va a empezar a producir las empanadas y las tortas fritas, pero si en algún momento la hacía y se quedó sin poder hacer, es porque no sabía hacer la cuenta de a qué precio vender lo que tenía que vender, cómo analizar los costos, cómo mejorar la productividad. Entonces hablé con una empresa, Molino Cañuelas, que aceptaron mandarle 2 bolsas de 50 kilos, que es un número importante, y yo personalmente le enseñé cómo hacer la cuenta para que ella pudiera prosperar en esa situación. Justo en ese momento, hablando con ella, le digo, ¿vos no tenés oportunidad de estudiar?
Y me dice, yo tengo oportunidad de estudiar, pero tendría que hacerlo a distancia, porque es más económico, porque me permite, en función de mis hijos, poder estudiar a través de una computadora, pero no tengo computadora. Hablo con amigos, lo coloqué en las redes sociales, gente ofrece la computadora, un amigo mío la actualizó, le colocó todos los programas oficiales y demás, y en el momento le digo, ¿qué hace tu marido? Mi marido es jardinero, pero le robaron las herramientas de trabajo. Bueno, se pasaron todas. Divulgo en las redes sociales y una persona que no tenía las herramientas se dispuso a comprar las herramientas y junto con otro, porque nada es por acaso, un amigo que iba a ir a La Rioja a visitar al hijo de su esposa, llevó todo, llevó la computadora y llevó las herramientas. Bueno, hoy Ana Farías sobrevive perfectamente bien, está estudiando, le está yendo muy bien, su marido trabaja bien, sin necesidad de planes sociales. Y es el mejor ejemplo. Cuando vos le decís a alguien que tiene planes sociales y no le gustaría ser algo más, no depender de alguien, la gran mayoría de la gente quiere tener la dignidad del trabajo. Y cuando te dicen, no, son planeros, no quieren laburar, el problema es el sistema que está hecho para pícaros. Porque cuando vos tenés hoy una gente que requiere un plan y que gana 50.000 pesos porque junta planes, porque tiene hijos, porque vive con otro, pero no se casaron para que cada uno pueda tener un plan separado, o sea, la picardía siempre. Y vos ves que un médico, jefe de guardia, que está arriesgando la vida por todos nosotros, gana 45.000 pesos, y la verdad que el que recibe un plan es un piola barba. ¿Quién va a querer trabajar así? ¿Quién va a querer estudiar así? Entonces lo mejor es el ejemplo, es mostrando que alguien consiguió, y ese alguien se encarga de divulgarlo con su comunidad para decir, yo pude, ¿por qué no tratás vos también? Probá, y es el boca a boca, no hay otra forma. La otra sería por una situación media drástica, cortar los planes sociales y que cada uno sobreviva, pero eso va a generar probablemente mucha delincuencia. Entonces no es un camino correcto. Lo mejor es por el ejemplo. Gracias, Gustavo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Levantar la manito. Ahí está. ¿Franco? Sí. ¿Ahí se me ve? La mitad se te ve. Sí, ahí está. Yo quería preguntar, siguiendo con la metáfora esta de la vaca, ¿no? Y la aldea. En Argentina, bueno, habría como muchas vacas para tirar, pero ¿cuál sería, en tu opinión, la vaca, digamos, para empezar, para tirar y empezar el cambio, ¿no? Aparte de esto de por ahí de dar el ejemplo, ¿cuál sería la primera medida a tomar? Mirá, Franco, si nosotros no aprovechamos esta situación que hoy estamos viviendo del coronavirus para entender que tenemos que hacer un cambio drástico en nuestra vida, somos unos idiotas. Porque el mercado va a ser diferente y va a ser menor, va a ser más chico, y va a haber un montón de empresas que se van a quedar en el camino. El gobierno no está ayudando mucho, porque en el momento que estamos todos en nuestras casas, aquí en Brasil la cuarentena no es rígida, pero por supuesto nos cuidamos. La idea es, ¿cuántos de ustedes que trabajan están seguros que van a continuar con empleo cuando son del sector privado al terminar esta cuarentena? Y muchos de ustedes probablemente no sepan. Y si alguno tiene comercio o empresa chica, probablemente le esté costando pagar los sueldos y sobrevivir cuando no tenés actividad y cuando no facturás. Entonces, me da la sensación que lo mejor que uno podría tener es la oportunidad de empujar la vaca carmelita con un contexto económico que ninguno de todos los que estamos acá, ninguno vivió nunca. Entonces partimos de la misma base, porque esto puede pegarle a empresas grandes, empresas chicas, no interesa el tamaño. No interesa si sos grande o sos chico de edad, no interesa si sos profesional o no sos profesional. Nos pega a todos por igual. De hecho, claramente quien está sufriendo más es la gente que depende de la salud pública, porque todos los políticos durante muchos años se enarbolaron con la defensa de la salud pública, pero la gran mayoría de sus hijos y ellos van a hospitales y tienen planes de salud privados. Entonces, hay que aprovechar esto como para, como todos estamos largando de la misma línea de largada, sin ninguna ventaja unos de los otros, y la única ventaja podría ser cuánto resto tenemos hacia adelante, también es muy claro que como el mercado va a quedar más chico,
un montón de fondos de inversión que hoy están a tasas negativas o se están perdiendo plata al dejar la plata parada, pueden interesarse por ideas innovadoras. Y ese es el secreto. O sea, empresas que se están adaptando, empresas que hacían algo y que hoy hacen otra cosa. Yo podría, y lo sugerí el otro día, que la gente que recibe planes pudiera fabricar barbijos, por ejemplo, o alcohol en gel, y que el Estado pueda propiciar los insumos para que eso ocurra. Se sentirían mucho más dignos y le puedes dar un empujoncito para que todos tengan un desarrollo emprendedor. Pero de eso se trata el video que va a salir inmediatamente en 1 hora máximo, que tiene que ver con que al gobierno no le interesa eso, le interesa generar dependencia. Así que hay que aprovechar, Franco, esta situación, empujar la vaca Carmelita donde estés, no importa, pero hay que empujarla. Gracias. Francisco. Hola, ¿qué tal? Gustavo, no sé si se me ve, me parece que sí. ¿Sí? Primeramente, te agradezco que estés acá, y segundo, te quiero preguntar lo siguiente: ¿cómo es posible, porque creo que la idea es clara, ¿no? Una apertura al comercio internacional. ¿Cómo es posible lograr una apertura al comercio internacional en un país donde, bajo ideas proteccionistas, se hace y se ha hecho efectivamente entender a la gente que el empresario nacional que se enquista con el poder político está embanderado, digamos, por la patria, y como vos bien decías, produce con mayores costos y productos de peor calidad? Yo escuchaba, perdón, te leía en una entrevista que diste hace mucho tiempo, en que proponías, por ejemplo, algo que a mí me pareció muy esperanzador e innovador, que es incorporar a las empresas, estudiantes universitarios de comercio exterior o de relaciones internacionales, ojalá sea así, para justamente lograr una inserción en el contexto internacional. Pero ¿cómo ves redituable políticamente decirle a la gente: miren, vamos a tener que cerrar, por ejemplo, las fábricas de ensamble en Tierra del Fuego, porque le llega un producto al cual le ponen la etiqueta de Made in Argentina, pero nos sale más caro? Porque eso en el corto plazo genera desempleo de gente que está empleada en ensamblar esos productos. ¿Cómo se logra justamente desenquistar todo este empresariado local que se ha dado la mano con el poder político, eliminando la competitividad y cerrando sus productos a un mercado interno con mayores costos, digamos? No sé si se entendió la pregunta, fui muy rebuscado tal vez. No, perfectamente, te entendí perfectamente. Es correcto, lo que quiero es, como propuesta, no es una imposición, que los estudiantes universitarios y recién recibidos puedan incorporar su conocimiento a las empresas que van a necesitar ese conocimiento. Y complemento la idea, que vos muy bien decías y leíste, la propuesta obedece a que no paguen cargas sociales por 1 año. ¿Y por qué eso? Porque alguno de ustedes a lo mejor no está trabajando, porque la empresa que los quiere contratar no tiene cómo predisponerse a pagar el sueldo y además cargas sociales. Hoy ustedes no pagan cargas sociales, porque no trabajan. La empresa no paga cargas sociales por ustedes trabajar en la compañía. Quiere decir que si ustedes pudieran trabajar, aún sin pagar cargas sociales, le podrían elevar el nivel de conocimiento a la empresa para producir mejor, más barato, ser más productivos, salir al mundo, lo que fuere. Y a partir del momento que la empresa empieza a tener mayor trascendencia, empieza a vender más, empieza a ganar más, ahí sí empieza a pagar cargas sociales. Pero ustedes ya le mostraron cómo se hacen las cosas de una forma mejor. Si no incorporamos el conocimiento de los estudiantes y los recién recibidos a las empresas, no vamos a conseguir salir. Y yo espero, ansío fervientemente, poder estar en el Congreso Nacional el año 2021. Y el primer proyecto que pretendo presentar es ese: que los alumnos y los recién recibidos puedan ingresar para dar conocimiento a las empresas, para que estas empresas crezcan en capacidad de producción, en mejora de producción, en mejora de salida al mundo, porque eso va a generar que vuelvan a traccionar más empleos. Ahora, ¿cómo haces eso? El empresario te dice que es de mente abierta, si él puede exportar, pero cuando alguien le quiere vender el producto de él, te dice: no, por favor, restringime el mercado, protegeme, créame alguna forma. Entonces, es una cuestión de preparación en el tiempo. Uno no puede, con tasas de interés elevadas como tenemos, inflación elevada como tenemos, una macroeconomía desastrosa,
abrir el mercado, porque ahí harías pelota todo. Lo que tenemos que hacer es decirle, mira, empresarios, yo voy a abrir el mercado, de acá a 5 años, para lo cual vos tenés que invertir en bienes de capital. Yo te voy a ayudar con préstamos para que vos puedas mejorar tu competitividad. Si no lo querés hacer, el problema va a ser tuyo, porque yo de acá a 5 años, y empieza hoy, esto va a pasar. Para lo cual te doy la posibilidad de contratar estudiantes o recién recibidos sin cargas sociales. Te dejo la oportunidad, si vos sos un empresario chiquitito, hasta determinada facturación, que los impuestos sean más bajos. Yo colocaría, por ejemplo, en la obligación a que 1,5 millones de empleados públicos a nivel nacional, provincial y municipal sigan cobrando el sueldo para hacer cursos de emprendedorismo, porque no lo puedes echar. Pero yo los puedo preparar para que dentro de 2 años dejen de ser un peso para el costo del Estado y pasen a ser la oportunidad de que ellos trabajen por su cuenta y contraten más gente. Entonces, mejoramos la colocación de mano de obra y retiramos empleados públicos del Estado. O sea, hay muchas formas que se pueden hacer. Lamentablemente, ninguna se puede hacer en la retórica o en una conferencia como esta. Lo que necesitamos es meter gente en el Congreso que piense de esta forma. Así que cuando vean mi nombre, vótenme, por favor. Agostino. Hola, ¿se escucha? Perfectamente. Hola, primero que nada, bueno, buenas tardes. Mi pregunta es un poco general y también tiene por ahí relación con un par de cosas que hablaron antes. En relación a la primera pregunta que había hecho Nicolás con respecto a la cultura del trabajo, y ante esta quizás débil cultura de dignidad laboral que tenemos, está la otra vereda quizás en que en Argentina es bastante poco o sea, es muy poco llevadero tener una pyme, porque según lo que tengo entendido, las pymes, las pequeñas empresas tienen mucha carga estatal y se hacen, o sea, son muy pocas las que por ahí están calificadas como para tener una ganancia sustentable, más con lo complicado que hoy en día en Argentina es tener un empleado en blanco y mantener sueldos ante toda esta carga estatal que hay, ¿no? Por otro lado, he tenido quizás algunas discusiones con amigos y demás, porque en estos últimos años se ha dado un suceso, por ejemplo, acá en la ciudad, de muchos cierres de comercios y demás, y yo considero que no se adapta o el que no evoluciona junto con el cambio no sobrevive. Y parece que en este país siempre se busca un culpable político y no se busca, no hay una autocrítica de un error propio. Por ahí lo que se ve en la ciudad, lo que se ha visto en este último tiempo, hay mucho cierre de comercio, y uno se pone a pensar lo que es hoy tener un comercio, que tenemos una tasa altísima de alquiler, una tasa alta de impuestos, más los gastos que conlleva mantener, los gastos que conlleva un empleado, a la ganancia que hay que tener al producto vendido, y en comparación que hoy en día lo que es Mercado Libre, o lo que es fuera de Argentina, que es Amazon, eBay o demás, lo ventajoso que es, yo personalmente ya no compro más físicamente en lo que es acá en la ciudad, es no solamente que el producto que se compra se recibe directo en 2 días, con un cambio gratis, con una garantía, con una protección al cliente, sino que se recibe a la mitad de precio que se puede comprar acá en la ciudad. Y siempre he escuchado una crítica política de que es la culpa de tal o de tal, y también, si bien la carga estatal es altísima, y es inviable, porque como decía hoy Gustavo al principio de la conversación, hay cosas que se avanzan, como la cuestión del GPS y demás, que hoy en día no son llevaderas. Hay una cuestión en el país en general, que se busca sostener cosas que ya son insostenibles, y se ha dado este suceso, pero lo que a mí me sorprende es que poca gente lo ha visto desde ese enfoque, de que hoy en día conviene más comprar por una plataforma de internet que mantener un comercio con un sobreprecio que no conviene. Y entonces yo quería consultar su opinión o su vista sobre esta cuestión de lo que es la presión estatal a este concepto, y lo que es la mentalidad del argentino en general, porque también se ve en lo que es fuera de acá, no es tan así quizás, por ahí en lugares por ahí más desarrollados o demás. ¿Qué opinión tiene o qué visión le puede generar esta cuestión, que sin duda a mí personalmente me preocupa mucho, quizás un contexto quizás de gente quizás que no quiere conocer, de ignorancia o no sé? ¿Cuál es la visión y cuál es la opinión que usted tiene sobre esto? Primero, no me digas de usted, que me hace sentir más viejo. Segundo, esto que nosotros estamos viviendo en este momento tiene que ver
con lo que nos ocurre como ser humano, y les voy a dar un ejemplo. Ustedes están en un boliche, para hacerlo, son todos jóvenes, están en un boliche bailable y de repente alguien grita ¡fuego! ¿Qué es lo que hacemos? Salimos corriendo primero y después vemos si hay humo. Pero lo primero que hacemos es correr, por una cuestión de sobrevivencia. Esto mismo va a ocurrir ahora, con esto que estamos sintiendo como una experiencia de estar aislados socialmente, de estar encerrados, de no tener contacto con la gente. Entonces, cuando vos ves que se cerraban los negocios o que vos comprabas cosas más baratas a través de un medio virtual, si vos tuvieras un comercio en este momento, lo que decís es, ese modelo de negocio del comercio, la gente que va y que entra y que habla y se prueba, no va a estar más, por lo menos en el corto plazo no va a estar más. Entonces, tenés dos opciones. Sigo insistiendo en un modelo que claramente no da más resultado y que te vas a fundir, porque además vas a tener que pagar el alquiler, los impuestos, cuando en realidad vos estás produciendo un bien que a lo mejor lo puedes vender remotamente, a través de las redes sociales, a través de tus contactos, grupos de WhatsApp. Hay un montón de gente que descubrió negocios y a las cuales le está yendo bien gracias a que le tiraron la vaca carmelita. Y este es el modelo. Probablemente no, seguramente, cuando nosotros comencemos a salir a la calle de nuevo, nos vamos a encontrar con un mercado totalmente diferente. Y la cuestión es en qué parte del mercado nosotros nos vamos a inserir. Si seguís insistiendo con el mercado tradicional que no existe más, o vos sos creativo, conocimiento, habilidad, adaptabilidad, todo eso multiplicado por la actitud, con los 10 mandamientos que mostramos, ser mejor, diferente y productivo, correr más rápido que el otro, empujar la vaca carmelita, romper paradigmas, mirar todo de visión sistémica, y cuando vos juntás todo eso vas a sobrevivir. Al principio un poco más, al principio un poco menos, pero vas a sobrevivir. Y un dato importante, Agostino, y esto es algo que no lo pude manifestar, pero lo aprovecho ahora. Hagan todo lo que haga de ustedes personas felices. No vayan atrás de la plata, no hagan nada por el dinero, nada, nada, de nada por el dinero. Cuando ustedes hagan lo que los hace felices, el resultado económico aparece sin ningún tipo de dudas, porque ustedes van a ser mejor, diferente y productivo, porque están haciendo aquello que ustedes tienen pasión de hacer. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Tenemos que matar las vacas de Samid, dice ahí uno, buenísimo. Gracias, Agostino, por la pregunta. Hacemos, Nico, si les parece, dos más. Dale, Y aquí, cualquier cosa, volvemos en otro momento cuando ustedes quieren. dale. Te voy a leer una pregunta que quedó aquí en el chat bastante más arriba. ¿Vale? Para usted, ¿cuál es la diferencia entre Argentina y Brasil respecto a la voluntad de progresar y de la dependencia estatal? Son culturas diferentes. Son culturas diferentes. Acá hay gente con planes sociales también, hay pobreza también, pero no está, y esto tiene que ver con la ideología, no está el espíritu del gobierno de generar esa dependencia. Les voy a dar un ejemplo. Cuando asume Lula da Silva el 1 de enero de 2003, había 5 millones de planes sociales. Cuando se fue Dilma Rousseff, había 51 millones de personas que recibían planes sociales. O sea, multiplicaron por 10. ¿Qué es eso? Proyecto Stalin. Que dependan de mí, se van a dar cuenta en un ratito qué quiero decir cuando hablo del proyecto Stalin. Aquí la gente se arregla diferente. Entonces tenés mucha economía informal, que hoy le están pasando muy mal, porque es aquella persona que se levantaba a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, hacía un café, preparaba unas tortas y se iba a la puerta de una fábrica para vender el desayuno más barato a la gente que iba a trabajar a la fábrica. Pero el concepto de acá, en Brasil, por el tema Bolsonaro, que se está mandando un montón de macanas, pero que tiene un ministro de Economía muy bueno, Paulo Guedes, el objetivo de la justicia social es que la gente que está abajo suba. Y para eso, la base es reducir el gasto público, para eso la base es privatizar todo lo que se puede. Es un contexto liberal, no es estatista, no es socialista, no es populista. Entonces, al margen del coronavirus, no tengo ninguna duda que efectivamente en cuanto a la economía, Brasil se va a recuperar mucho más rápido que Argentina. Argentina está aprovechando esto. Claramente el gobierno está aprovechando el COVID-19 porque ahí va a quedar emito a lo pavote por culpa del COVID-19, va a haber un montón de desempleo, culpa del COVID-19,
se va a generar la necesidad de la ayuda del plan social, porque si no la gente se muere de hambre, culpa del COVID-19, aumentamos la cantidad de pobres, los gobiernos populistas son productivísimos a la hora de fabricar pobreza, por culpa del COVID-19, o sea, el COVID-19 va a meter adentro de una bolsa un montón de ineficiencias, no generadas solamente por este gobierno, sino por el anterior también, en términos económicos. Y eso es un problema, pero culturalmente somos dos sociedades diferentes. El argentino en general trata de echar la culpa a alguien, tiene que buscar un resultado. El brasilero en particular dice, bueno, ya sé que estoy sonado acá, ¿qué es lo que puedo hacer para levantar? Flor. Hola, buenas tardes. Sí, respecto a los 10 ítems que dio para no ser un profesional que se quede en el camino, algo que pasa mucho en la juventud hoy en día es que no hay una decisión respecto a cuál es el objetivo fundamental que uno se quiere plasmar. Por ejemplo, suele ser muy común que los jóvenes no decidan entre distintos objetivos para su vida profesional el día de mañana. Entonces, ¿cómo podrían determinar estos objetivos? ¿Cuál sería la fórmula? Buenísima tu pregunta. Esa pregunta en realidad se responde en la conferencia larga, pero les voy a contar cómo tienen que hacer. Agarran un papelito, ahora si quieren, cuando termine esta charla, y ponen objetivo a 1 año, objetivo a 5 años y objetivo a 10 años. Y puede ser un objetivo personal, profesional, los dos, uno solo, el que quieran. Entonces colocan, el objetivo de acá a 1 año es lo que quieran. Y el objetivo de acá a 5 años es el que quieran. Y a 10 años el que quieran. Y pueden sumar no solamente uno, puede haber más objetivos. Cuando lo escribieron, lo tienen que pegar en el espejo del baño. ¿Y por qué esto? Porque yo espero que todos ustedes cuando se levantan a la mañana se laven los dientes. Entonces, van al espejo del baño y mientras se lavan los dientes, dicen, yo tengo que hacer tal cosa para llegar más cerca de este objetivo. Y cuando a la noche se vuelvan a lavar los dientes, van a analizar qué fue lo que hicieron durante el día para llegar a ese objetivo. Y cada día que pasa, van a estar más cerca de conquistar aquello que ustedes quieren conquistar, a partir de saber quiénes son, dónde están, dónde quieren ir, el objetivo, y cómo van a llegar desde donde están hasta ese objetivo. Cumplieron el objetivo de 1 año, hay que hacer otro a 1 año. Y me van a faltar 4 para el de 5, pero puedo crear otro objetivo más largo. Y ahí voy haciéndolo. Yo quería dar clases aquí en San Pablo, porque entiendo, absolutamente convencido estoy, que cualquier cambio en la sociedad se da a través de la educación. Para dar clases acá yo tenía que tener un título universitario acá. Estudié, me recibí, hice posgraduación, me recibí, demoré 6 años desde que pude tener el objetivo pegadito en el espejo hasta que conseguí empezar a dar clases. ¿Pero eso qué era? ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir el objetivo? Entonces necesitamos objetivos, porque si no, vamos para un lado, después vamos para el otro, después nos va llevando para el otro. No, el foco tiene que ser ese, es bajar la cabeza como el buey y ir para adelante. El torito, voy para adelante. El que se me ponga adelante lo llevo puesto. No me jodan, pero necesito saber a dónde tengo que ir. Si no, el viento me va llevando, cambió el viento, me vuelvo, voy para el otro lado y ahí pierdo mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No sé si estás para una pregunta más o no. Dale, que está buenísimo. Además, ustedes me nutren de muchísima energía. Jóvenes es espectacular. ¿Considerás que la falta de competitividad en Argentina es por principalmente los costos laborales? No, por un montón de cosas. Costos laborales, la industria del juicio, altos tributos, problemas de infraestructura, gasto público elevado, genera inflación. Fíjense que durante 119 años, desde 1900, el Estado argentino gasta más de lo que recauda durante 109, solamente 10 no hizo eso. ¿Cómo podrían ustedes, su familia, yo, durante 90% de nuestra vida, gastar más de lo que ganamos? Nos fundimos, no hay cómo. Y todo eso se lo genero a un peso cada vez más fuerte. Es más o menos así. El empresario argentino para mí es un gladiador, porque lo agarran de un lado y le ponen, ¿vieron esas? Bueno, ustedes son jóvenes, no se van a acordar, pero había unos dibujitos que le metían unas cadenas con unas bolas cuando iban presos a los dibujitos, eran no me acuerdo ni cómo se llamaban. Entonces te ponen una cadena con un peso gigantesco en una mano
y te dice, estas son las regulaciones, que alguien puso ahí recién, regulaciones son trabas. Es verdad, regulaciones. Ahí en la otra mano te ponen cargas sociales. Se te viene uno y te encima en la espalda y te dice, yo soy el tributo. El otro te dice, yo soy la justicia, lenta, demorada, y te van a hacer juicio y yo voy a hacer que pierdas el juicio para pagarle a un empleado que nunca laburó. Y en todo ese contexto viene el gobierno y te dice, che, corre rápido que viene la competencia y te va a llevar por delante. Dice, ¿cómo hago para correr? Estoy con 2 pesos en el momento, viene en la espalda una mochila, ¿cómo hago para correr? Bueno, esa es la realidad del empresario. Entonces, necesitamos mejorar la competitividad a partir de un montón de cosas que hay que hacer y hay que hacerlas desde el Estado. No hay otra forma. Nadie cambia la realidad en la voluntad de un empresario o un empleado. Gustavo, ahí tiene levantada la mano Diego López. Dale, Diego, vamos, una más y no jodemos Hola, más. hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo te va? Diego López Colombo habla. Yo estoy medio colado porque no soy de la facultad. Yo iba a ir contigo a la exposición de Rafael el 27 de marzo. No sé si te acordás. Sí, tuvimos que suspender por el coronavirus. Toda la culpa es de coronavirus. Exactamente. No, quería hacer alguna reflexión, porque yo obviamente comparto todas tus ideas. Disculpame que no ponga el video porque estoy en el auto, no sé si voy a bajar mucho la calidad del audio. Dale. Charla. Dale. Quería hacer un pequeño comentario respecto de esa idea que a veces genera quienes estamos a favor del libre mercado o de la libertad en general. Yo he dado muchas charlas tratando de explicar un poco las bondades del libre mercado y de una sociedad más libre. Y me acuerdo que una vez cuando terminé de una charla, un ministro de Economía de Santa Fe me dijo, pero eso es la ley de la selva. Es decir, el libre mercado o la libertad, la competencia, lo asocian con la ley de la selva, donde se salva el más apto y muere el menos apto. Y me quedé pensando, porque me molestó mucho esa comparación, porque en el fondo pienso que es todo lo contrario, y un poco haciendo una acotación a esa alegoría que dijiste del león y de los 2 pilotos, que también dan un poco esa sensación que a mí en el fondo no me gusta, esa sensación de que en el libre mercado hay que correr porque el que no es número 1 va a perecer. Y yo creo que el libre mercado, una sociedad libre, a cada uno le termina dando o termina recibiendo en contrapartida, de acuerdo a su mérito, su esfuerzo y sus logros, y no necesariamente solo el podio del número 1, el número 2, tienen algún valor. Y creo concretamente que es todo lo contrario, es decir, verdaderamente una sociedad libre es una sociedad totalmente, digamos, opuesta a la ley de la selva, donde nadie se devora a nadie y nadie muere como en la selva, sino que todo lo contrario, en una sociedad regulada como esta, es la verdadera ley de la selva y la ley de las tribus, donde vos tenés que ser amigo del jefe de la tribu o del sindicato o de el gobernante de turno. Un poco nada más que ese comentario, es decir... Pero es el modelo, Diego, tenés razón, es el modelo. Y te doy un ejemplo categórico. El sindicalismo. El sindicalismo en Argentina funciona como si ustedes o yo tuviéramos una empresa donde los consumidores son obligados a comprarnos. Y no pueden ir a otro lugar. Es así que funciona. Estás afiliado, tenés que pagar. No estás afiliado, tenés que pagar igual. Desregulalo para ver que paguen voluntariamente, como es acá. A ver quién paga a un sindicato. No le pagan a ningún sindicato. ¿Y eso por qué? Porque el sistema está armadito para que los que están adentro no salgan y para los que están afuera no entren. Es así que funciona. Por eso, y este no es el ámbito, porque no estoy acá para hacer política, pero por eso es que queremos, desde el ámbito liberal, tener una opción para aquellos que votaron a Macri porque no lo querían a Fernández, o lo votaron a Fernández porque no lo querían a Macri. Estamos siempre en los últimos años votando el menos peor. No puede ser, no es bueno para nosotros como sociedad. Pero es totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. La libertad te da la opción de elegir. No es un sálvese quien pueda, al contrario. Yo con libertad le puedo dar
educación a la gente para que diga qué quiere hacer, pero si no la educación nunca va a saber qué tiene que hacer. Por eso es que de alguna manera creo que hay que hacer un gran esfuerzo intelectual y en la dialéctica para asociar la ley de la selva a lo que estamos viviendo ahora, es decir, al control estatal y a estas regulaciones donde realmente para salvarse, entre comillas, tenés que formar parte del entramado. En cambio, que la gente asocie la libertad de mercado, que asocie la libertad en general, como un mundo verdaderamente civilizado, y no al revés. Además tiramos para arriba, cuando vos liberás las cosas, con respeto siempre, por supuesto, y preparación para que nadie quede en el camino, vos le das la opción de que todo el mundo crezca. Es simple, el que no lo ve, y yo respeto todas las ideas del socialismo, yo voy a respetar a un comunista, a un socialista el día que el tipo se vaya a vivir a Venezuela o a Cuba. El que de Argentina me diga viva el socialismo, no le creo. Andate a Venezuela y a Cuba, ganá en no sé ni qué moneda tienen los cubanos, no sé, el dólar cubano, no sé qué es. Bueno, ahí hacé eso y yo te voy a respetar como comunista. Y si no, si estás en Argentina y querés ser comunista, abrí tu casa para que todo el mundo que entre vaya a vivir con vos y repartan la comida y repartan las habitaciones. Si no, es puro lero lero, viejo. Así es. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y a todos los que se sumaron a la charla. Gracias a todos. Muchas gracias por la atención que me han dado y por la oportunidad, y estoy a disposición cuando ustedes quieran para continuar estos debates. Porque el secreto del futuro está en ustedes, no está en nosotros, está en ustedes. Ustedes tienen que empujar, no se dejen llevar por delante, por favor. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.